¿Qué parte esto un poco? Vale, pues bueno, buenas tardes a todos. Soy Alejandro, ya me conocéis. Y traía este artículo sobre subtipos de esquizofrenia en el que utilizan un método de Machine Learning y los datos que utilizan en resonancia magnética estructural. Aquí vemos es de la revista Brain y fue publicado en 2020. La mayoría de autores son americanos, aunque hay alguno más porque las bases de datos son tanto alemanas como chinas. ¿Y por qué este artículo? Pues por dos motivos principalmente. Por un lado, se obtienen resultados muy similares a nuestro grupo cuando buscamos subtipos en psicosis utilizando resonancia magnética estructural. Y por otro lado, la metodología llevada a cabo nos puede resultar muy interesante. Hablando así brevemente sobre la muestra, forma parte de una base de datos que se llama Phenom, que incluye 3 lugares de muestreo. Como he dicho antes, Estados Unidos, China y Alemania. Y utiliza para la recogida de imágenes diferentes protocolos y diferente intensidad. Es decir, aunque solo sea de resonancia magnética estructural, es una muestra muy heterogénea. Los autores lo capan solamente a menores de 45 años para reducir el posible efecto del envejecimiento en el cerebro. Y finalmente la muestra es de 307 pacientes con esquizofrenia y 364 controles sanos, un total de 661 personas. También muy brevemente, el preprocesado que hacen con la resonancia magnética es primero una revisión a simple vista para quitar aquellas imágenes que sean errores muy grandes, una corrección de la inhomogeneidad, segmenta el tejido cerebral mediante el método MUSE, que es de 2016, y dividen el cerebro en 145 regiones de interés que ocupan el cerebro completo, tanto materia gris, blanca y el líquido encefalorraquídeo. Luego todas estas regiones de interés las incluyen en el template MNI y finalmente vuelven a comprobar si todo ha ido bien de manera automática y manual para que no haya errores grandes. El método, que es una de las razones por las que he elegido este artículo, se denomina el aprendizaje automático semisupervisado. Y voy a explicar muy brevemente qué es para estar todos en la misma página. Para ello, primero explico lo que son los métodos no supervisados, que también los conocéis todos. Son los que se utilizan cuando tenemos grupos en la muestra, pero no sabemos cuáles son esos grupos. El más utilizado y conocido es el CAMINS, que de hecho también se ha utilizado en este grupo de investigación. Aquí podemos ver en esta animación cómo funciona. Los centroides se van colocando por iteración cada vez más en el centro de los grupos, de forma que minimizan la distancia entre el centro y la nube de puntos y maximizan la distancia entre todos los centros. Es muy potente y muy sencillo y funciona muy bien si se cumplen las limitaciones del modelo. Tienen que ser los grupos muy heterogéneos entre sí y muy homogéneos en ellos mismos. Otro de los problemas que puede tener es que tiende a hacer clústeres circulares por cómo funciona la optimización. Lo que quiere decir que si la nube de puntos no tiene una forma circular, el K-means puede dar resultados erróneos y puede no ser útil, puede no ser la mejor opción. ¿Cuándo nos puede a nosotros resultar útil los métodos no supervisados? Pues en la búsqueda de subgrupos en los trastornos, por supuesto, no sabemos qué grupos hay, sabemos que puede haber algunos grupos y este tipo de métodos son los que se utilizan. ¿Cuáles son los métodos supervisados? Son en los que ya sabemos las etiquetas de los grupos, como si, por ejemplo, queremos crear una función que distinga entre los pacientes con esquizofrenia y las personas del grupo de control. A diferencia de los métodos no supervisados, se puede utilizar alguna medida de precisión. Como tú ya sabes, las etiquetas, si esas personas son pacientes o controles, puedes saber una vez creas la función qué precisión has tenido. Uno de los ejemplos más típicos también es la regresión logística, que podemos aquí ver una imagen. ¿Y para qué puede ser útil en psiquiatría? Pues obviamente para el diagnóstico no, porque siempre va a ser más eficaz, más rápido y más sencillo un profesional de la psiquiatría para diagnosticarlo. Pero se trata, en algunos artículos, se utiliza para la detección temprana de trastornos, para crear algún tipo de función que delimite de manera más temprana quién puede sufrir o no un trastorno para empezar algún tipo de terapia preventiva. Y igual que le sucede al Camins, en este ejemplo de la regresión logística es muy útil y muy utilizado, pero siempre se tienen que cumplir las condiciones del modelo. Por ejemplo, que las relaciones sean lineales, que no haya colinealidad entre las variables que utilizan en el modelo y un largo etcétera. Y aquí en esta animación para ver que esta regresión logística, la forma concreta, cómo se separan los grupos, depende de los parámetros que se eligen, no va a ser siempre la misma. Vale, entonces llegamos a lo que nos interesa, que son los métodos semisupervisados. Es un poco la mezcla de los dos. Tienen las partes buenas y las partes malas de ambos. ¿Cuál es la parte buena en nuestro caso? Pues nosotros tenemos la información parcial sobre los grupos que componen la muestra.
Sabemos que hay dos grupos de pacientes y de controles, pero no sabemos los subgrupos que hay dentro de los pacientes. Por eso muchas veces se utilizan los no supervisados como el CAMINS. Se llaman tipo data driven porque tú no, aunque no tienes esa información, simplemente pones al algoritmo a funcionar con los datos y si es lo suficientemente bueno podrá encontrar subgrupos que tengan sentido. Y aparte de utilizar esa información, los semisupervisados también utilizan las diferencias entre los controles y los pacientes. Es decir, utilizan las dos ventajas que a priori tenemos en los métodos supervisados y en los no supervisados. Aquí vemos un esquema, no sé si veis el puntero. Vemos por un lado en esta nube azul los controles y en rojo los diferentes subgrupos de pacientes que no conocemos. El clasificador, lo que sería la parte supervisada, separa entre pacientes y controles y a partir de esa división, en este caso en función de en qué parte de ese clasificador quedan, separa los grupos de pacientes. Ahora lo explicaré un poco mejor porque esto es simplemente un esquema para hacernos a la idea. El método concreto que utilizan en este artículo es el algoritmo Hydra, que fue publicado en el año 2017 y es un modelo de tipo Machine Learning, de aprendizaje automático. Lo explico brevemente, simplemente la intuición, porque tampoco vamos aquí a profundizar en los detalles metodológicos. Está compuesto de tres pasos. Por un lado es un support vector machine, que es como se denomina a un tipo de machine learning que es lineal, aunque puede no serlo, y que permite la separación entre clases. Es esta imagen de aquí, vemos cómo separa los pacientes y los controles, que era una línea con un margen de error. Luego mejoran ese support vector machine con un large margin classifier y un convex polytype classification, que aunque suena algo pomposo, no es más que tratar de aumentar esta separación que crea el support vector machine y además concatena dos, de forma que permite adaptarse mejor a los grupos al ser no lineal. Vemos que en lugar de una línea que separa a los dos, ya genera dos lados que permiten una separación mucho más eficiente. Y finalmente, el Hydra, que es como denomina el algoritmo, utiliza esta concatenación de clasificadores lineales y crea los clústeres en función de dónde quedan los grupos de pacientes respecto a los planos del clasificador. Es decir, en este caso tenemos tres lados. Entonces, la nube de puntos que queda a un lado se considera un clúster, la que queda aquí se considera otro clúster y finalmente la que queda a la derecha se considera un clúster diferente. Por eso se dice que es un método no supervisado, o sea, semisupervisado, perdón. Vale, ¿qué ventajas tiene este algoritmo en concreto? La primera es que el artículo de 2017 en el que lo presentan está creado con el objetivo específico de la heterogeneidad de los trastornos mentales. No está pensado, por supuesto, como todos los algoritmos y herramientas estadísticas, se puede utilizar para otra cosa, pero nace con ese objetivo, lo cual nos hace suponer que va a ser particularmente bueno para la división en subgrupos de los trastornos mentales. Otra cosa es que además de crear el algoritmo, también lo prueban con la base de datos de ADNI, que es sobre Alzheimer, y lo dividen en, si mal no recuerdo, tres subgrupos. Y concuerda con la investigación previa. Estos subgrupos que generan a partir de resonancia magnética, luego lo comprueban con otros datos genéticos y tiene sentido con investigaciones previas. Y como cualquier método semisupervisado, las ventajas es que utiliza la información del grupo control como referencia para crear los subtipos de la enfermedad. Y además iguala la precisión alcanzada en clasificadores. ¿Qué limitaciones tiene? Que es más importante casi que las ventajas. La primera es algo que comparten todas las partes, todos los métodos no supervisados, que tú no conoces la realidad de los grupos que estás creando. Comprobar si están bien o mal es muy difícil. Se suele recurrir a otros tipos de datos que no hayas incluido en el modelo para saber hasta qué punto coinciden o no, o con investigación previa. Por ahora, porque los autores decían que querían refinarlo, solo puedo utilizar una fuente de datos. Es decir, podemos utilizar resonancia magnética estructural para crear subgrupos, pero no podemos utilizar la resonancia magnética con EEG o con datos clínicos toda la vez en el mismo modelo para crear subgrupos. Solo permite una única fuente de datos al mismo tiempo. Y a diferencia de otros modelos Machine Learning, no lidia de manera explícita con las interacciones de sexo o edad. Si se quiere lidiar con ello, debe hacerse algo, como por ejemplo corrección mediante un modelo lineal, antes de aplicar el algoritmo. Vale, así que recapitulando, antes de que empezara a hablar de manera quizá demasiado extensa sobre la metodología, este es el artículo que quería presentar en el que busca subtipos con resonancia magnética. Es una muestra muy heterogénea de un total de 661 personas y hacen un preprocesado muy habitual. Simplemente la corrección de la homogeneidad, dividir
el cerebro en partes para luego poder analizarlas y comprobar que eso está bien. Vale, como he dicho, este método no permite lidiar de manera explícita con las interacciones debido al sexo, a la edad y en este caso también del centro, ya que las muestras vienen de 3 hospitales diferentes. Así que antes de introducir los datos en el modelo, hacen una corrección de la colinealidad que puede darse por la interacción mediante un modelo de línea general y lo eliminan de las regiones de interés. Eligen cuántos clústeres para hacer con Hydra mediante esta medida que se llama ARI. Se utiliza lo que se llama la técnica del codo, que básicamente quiere decir se va reduciendo la cantidad del índice, del ARI en este caso, y una vez llega a una llanura, el punto que hay justo antes de la llanura se considera la cantidad adecuada de clústeres, y en este caso son 2. Vale, una vez obtienen los dos clústeres tras aplicar Hydra, los comparan entre ellos. ¿Cómo los comparan? Primero, hacen una comparación del tejido cerebral de clúster contra controles mediante análisis de tipo voxel-wise, concretamente uno que se denomina MIDAS de 2018. Y luego la comparación de características clínicas, que aquí, claro, comparan el clúster 1 contra el clúster 2, no van a comparar con los controles. Las variables cuantitativas, como la edad, síntomas, dosis de clozapina y edad de inicio, lo hace mediante correlación de Pearson. Y las ordinales, como el sexo, nivel académico o el tipo de antipsicótico, mediante el chi-square. Parece que lo hemos hecho nosotros. Sí. Sí, luego lo comparo y es muy parecido, realmente. Vale, ¿cuáles son los resultados que obtienen? Que esta es la parte que probablemente más nos interesa. En el clúster 1, cuando lo comparan con los controles, ven que hay una reducción generalizada de la materia gris, que es más notable en el tálamo, en el núcleo accumbens y en las cortezas medial temporal, medial prefrontal e insular. También tiene algo de menor volumen de materia blanca y un líquido cefalorraquídeo ligeramente reducido. Y cuando comparan eso puede ser también, pero tendría más sentido que fuera aumentado. ¿Cómo va a tener menos materia gris, menos materia blanca y menos líquidos? Probablemente lo haya puesto yo mal, porque no tiene sentido. Bueno, hombre, a ver, hay otra opción, que es que tengan la cabeza mucho más pequeña. Y los valores absolutos no, sí, la reducción del volumen intracraneal. Si son volúmenes absolutos, si tienes una cabeza así, un cabezón, pues tienes más líquido y tienes más de todo. Pero una cabecita así, pues sí. Lo comprobaré por si acaso, porque tendría más sentido que tuviera algo más. Y tienen... A ver, si tiene más líquido es que el tejido cerebral se ha encogido. Una vez que está desarrollado, se ha encogido, se ha llenado de líquido. Si tiene menos líquido y menos de todo lo demás, es que se ha desarrollado menos. Lo que determina el tamaño del cráneo, la expansión del cráneo, es el empuje del cerebro. Entonces, por eso hay niños microcéfalos, porque tienen alteraciones congénitas que hacen que su cerebro se quede pequeño. Y la cabeza la tienen pequeña también. Dentro de una variación que existe en la población, ¿no? Pero es que esto, vamos, podría tener consecuencias para decir, si este grupo que ellos encuentran es un grupo en el que la cabeza se ha desarrollado menos de la cuenta. La clave está en el volumen intracraneal. Que no sé si lo tienen ahí puesto en alguna tabla. No recuerdo el volumen. Pero sé que esto del líquido cefalorraquídeo le pasa a los dos clústeres. Los dos compartían, al compararlo con controles, que tenían menos, y si me he equivocado, más. Pero menos en todas partes, o solo en los ventrículos, o solo en... No claro, porque tenemos el líquido, sobre todo, está o bien dentro de los ventrículos, intracerebral, o bien subaracnoideo, alrededor del cerebro. Tendría que comprobar si tiene consecuencias diferentes. Si de las 145 regiones de interés que hacían, también en la zona aracnoidea la que envuelve al cerebro estaba recogida o no. Vale, eso respecto a las características del tejido cerebral. Respecto a las características clínicas, el clúster 1 tiene menor nivel educativo que el clúster 2 y en el clúster 1 que en el clúster 2 no sucede, hay una correlación entre el déficit de materia gris y la duración de la enfermedad. Esto creo que lo ponemos nosotros también. Sí, así es. En el clúster 2 que encuentran, cuando lo comparan el tejido cerebral contra controles, tienen mayor tamaño de los ganglios basales, eso también lo ponemos. que también lo ponemos, tienen mayor volumen de materia blanca, más notable en la cápsula interna, que eso no lo ponemos. No, porque no medimos el volumen de materia blanca nosotros.
Y también tiene el líquido encefalorraquídeo ligeramente reducido. No sé, me he equivocado y se ha aumentado. Y las características en comparación clínica, la única que sale es que tiene mayor nivel educativo que el clúster 1. En este caso no hay ningún tipo de correlación con la edad. Vale. Aquí os pongo una imagen en la que se puede ver la materia gris con el grupo 1 como pues, totalmente generalizada, la falta de, bueno, la reducción respecto a los controles sanos y en la materia blanca también. Mientras que en el grupo 2 es al contrario, el color es el contrario, hay más materia gris en los ganglios basales y algo más también en la materia blanca. Claro, pero vamos a ver, fijaros, aquí la reducción del líquido está, yo creo, más en los ventrículos, ¿no? Porque ahí en la aquí arriba, eso que hay debajo de esa cosa amarilla son los ventrículos. Sí, en la imagen no deberían recogerlo porque es solo de materia gris, pero Bueno, que puede ser que, claro, los ventrículos están limitados por el tálamo y el caudado y eso. Bueno, vale, vale. es Sí, que hay que si es solo comprobarlo. de materia gris, me callo. Hay que comprobarlo, eso es verdad. Vale, entonces la comparación como estamos haciendo con los de nuestro grupo es precisamente de este artículo de 2020 que firma como autor principal Alvaro Planchuelo. ¿De qué mes es los enemigos estos? Es después, no los han citado. ¿Es anterior el nuestro o el suyo? El nuestro anterior, ¿no? El nuestro es anterior. Pero no nos han citado, ya lo he mirado, a ver si igual pueden No, haber hombre, encontrado eso- información parecida buscando. Lo normal es que ya estuviera aceptado cuando el nuestro saliese. También es cierto. También es cierto. Este artículo nuestro, que es una, como viene en el propio nombre, una replicación y refinamiento de este artículo anterior de 2016, en el que ya se obtenían resultados similares. Vale, muy brevemente, la muestra y los métodos. La muestra, 51 controles, 40 personas con esquizofrenia crónica, 21 primeros episodios, 28 bipolares. Total, 140 personas. El modelo utiliza 28 regiones de interés solo de materia gris, 14 por hemisferio, extraídas de resonancia magnética estructural. ¿Por qué solo estas 28? Porque en el artículo 2016 se vio que eran las más importantes a la hora de crear los clústeres. Y de estas se extraen no solo el volumen, como en el caso anterior, sino también la curvatura y el grosor. Se utilizan... El anterior usa volumen solo, no usa grosor. Solo nada, volumen. Solo volumen. Solo volumen. En este también se utilizan medidas complementarias, las clínicas, como en el anterior, pero también de difusión y de electroencefalograma. Pero en el otro usan otras medidas clínicas, me refiero a síntomas, cognición y eso. Sí, eso no lo he puesto porque no hay diferencias entre los clústeres, solo hay con el nivel educativo y lo de la edad del clúster 1. No sale ningún tipo de diferencia ni en antipsicóticos, ni en tipo, ni en edad, ni en sexo, ni en síntomas positivos ni negativos. Pero usan cognición, datos cognitivos. Cognición no, solo a nivel educativo. Ya, o sea, pero no hacen exploraciones cognitivas. Por menuda chapuza. Vale, el método este que utilizamos, que se utiliza en nuestro artículo, bueno, nuestro ya me entendéis, es el Cummings y se utiliza solo en los pacientes, porque ya hemos dicho que es para buscar grupos donde no sabemos cuáles son esos grupos, no tendría sentido utilizar el Cummings si ya sabemos que un grupo es de pacientes. También se utiliza el método del codo para saber que son dos clústeres los más adecuados y se lleva a cabo después una función discriminante para saber qué datos influyen más en la decisión del Cummings. Es decir, una vez ya se han creado los grupos, se utiliza un método supervisado para ver cuáles son esas características que hacen que se separen más un grupo de otro. Y que son, si mal no recuerdo, sobre todo la curvatura en las cortezas mediales y frontales. Pero no estoy seguro No, de eso. son corticales en esto. El grosso cortical. Vale, y ahora veamos la comparación del clúster 1 contra los controles, de la misma manera que antes. Tienen mayor curvatura, también tienen menor grosor en casi todas las regiones, menor área cortical en casi todas las regiones, menor volumen subcortical y valores más bajos de anisotropía fraccional que el clúster 2 y que los controles. Cuando hablamos de las características clínicas, este clúster 1, que se correspondería con el clúster 1 del otro artículo en el sentido de que tiene una alteración generalizada de la materia gris, tiene mayor edad. Aquí también aparece el hecho de que tiene mayor tiempo de la enfermedad. Hay más mujeres y tienen menor puntuación en cognición que el clúster 2 y que los controles, que podría asociarse, de hecho es la interpretación que hace en el otro artículo, con el nivel educativo, de que quizá el nivel educativo puede verse a peor ajuste cognitivo de manera previa a la enfermedad, pero claro, si no mide la cognición, no deja de ser un poco una especulación.
Y el clúster 2 contra controles encontramos de una manera muy similar al otro artículo. No hay diferencias en la curvatura, menor grosor en el cuño izquierdo. Aquí se encuentra mayor área, no menor, sino mayor, en diferentes áreas de la corteza gris. También se encuentra mayor volumen subcortical en los ganglios basales y valores menores de anisotropía fraccional que los controles. Las únicas características clínicas es que son más jóvenes y que tienen mejor puntuación en cognición que el clúster 1, pero peor que los controles. Entonces, las conclusiones que podemos traer de esto, por un lado, es respecto al método, que estos semisupervisados parecen bastante adecuados para tratar el problema de la heterogeneidad de los trastornos mentales, ya que aprovechan la información de los sanos, aunque tampoco va a ser ninguna panacea y va a depender de los datos en concreto que tengamos, pero siempre es un buen punto de vista. Luego, a pesar de que ambos trabajos tienen diferencias metodológicas, en uno se utiliza los semisupervisados de lo que os he hablado, otro primero en nuestro caso utilizábamos un no supervisado y después buscamos las diferencias utilizando la función discriminante, y también los datos que se incluyen en el artículo de SUCED tenemos 28 regiones de interés, mientras que en el otro, si no me equivoco, utilizan el cerebro completo. Tampoco estoy seguro, pero por hecho que el cerebro completo es el 145 de regiones de interés. Sí, seguro. Por los mapas que has enseñado están los puntitos por todas partes. También es verdad. Pero podemos, como hemos visto, los resultados son muy similares. Estos resultados es que tenemos un grupo, que en ambos casos es el clúster 1, se caracteriza por alteraciones de la materia gris de más o menos generalizada y peor rendimiento cognitivo o nivel educativo. Y es donde se incluye el hecho de que hablar de que el nivel educativo va de la mano del rendimiento cognitivo es algo especulativo. Y que el clúster 1 puede estar más asociado con la duración de la enfermedad. En el artículo de 2020 del que estoy hablando publicado en Brain, lo asocian con el hecho de que quizás sea uno de los clústeres tenga un tipo de enfermedad más progresiva o degenerativa que el clúster 2. Pero tenían la misma edad, ¿no? Tenían la misma edad, pero como el déficit de materia gris correlacionaba con la duración de la enfermedad, la interpretación que ellos daban era esa, que podría ser algo progresivo. Sí, pero quiero decir, pero que en ese grupo no había durado la enfermedad más que en el otro. Simplemente es que en ese grupo se correlacionaba con la duración de la enfermedad. Eso es. En ese grupo. Pero la duración de la enfermedad, si partimos de que son grupos grandes y que la edad de inicio es bastante homogénea, en principio la duración de la enfermedad debería ser muy parecida entre los dos grupos. Claro, pero como en uno no se correspondía, pero claro, ¿cómo Ya, se va a pero corresponder con el déficit de materia gris? Y en el clúster 2 no hay apenas déficit de materia gris, no es imposible que haya una correlación. claro, eso es evidente. Pero vamos, yo creo que es importante saber si en el clúster 1 la duración de la enfermedad es similar a la del clúster 2, dejando aparte las correlaciones. Sí, sí que lo era porque no aparecía esa diferencia, no lo mencionaban, así que tenía que ser, por lo menos no era estadísticamente significativo. Vale, sí. Luego ya nos mandas el artículo y lo leemos a ver qué más se nos ocurre. Vale. Luego el clúster 2, que se caracteriza por una anatomía prácticamente normal, salvo por el aumento del volumen en los ganglios basales. En el artículo 2020 no achacan en ningún momento eso a la medicación, porque mediante técnicas estadísticas dicen que extraen cualquier tipo de correlación o de colinealidad, mientras que en el artículo de SUCEDE sí que se dice el hecho de que hay literatura previa que habla de cómo algunos antipsicóticos aumentan el volumen de los ganglios basales. Entonces, Sí, siempre. no tiene por qué ser debido a diferentes tipos de enfermedad, sino que igual puede ser una respuesta a los medicamentos, la creación Pero de esto. esto es importante, porque esto significa que en un grupo los antipsicóticos hacen lo que es esperable y en otro grupo, que es el 1, no hacen lo que es esperable. Claro. Que es muy importante, pero la interpretación que se le da al decir uno es porque funciona y el otro es porque no, mientras que en el artículo que me he leído lo hablan como si fuera algo previo. No es por el funcionamiento de los No, vamos a ver, antipsicóticos. fijo que muchos antipsicóticos, y ahí no seguro que no está recogido, evidentemente no puede estar recogida la historia de los tratamientos que han tomado porque serán muchos diferentes. Pero es algo, es un hecho que aumentan el volumen y la actividad de los ganglios basales. Entonces, claro, si están tomando el tratamiento además durante mucho tiempo, pues es más que lógico que el efecto, o sea, que lo que vemos, ese aumento de volumen, tenga fundamentalmente que ver con ese tratamiento. Claro. Porque aquí hablan de cómo se localizan los primeros episodios o no hay primeros episodios aquí. No hacen diferencia de ningún tipo pacientes con esquizofrenia. No hablan ni tampoco incluyen pacientes bipolares, claro. Claro, Pero del primer episodio no hablan en ningún momento. ya.
y además del mayor volumen, también tiene un rendimiento cognitivo o nivel educativo superior al clúster 1. Eso ya también es algo que coger con pinzas. Y otra cosa a destacar es que en ninguno de los artículos se encuentra diferencias en la sintomatología psicótica, ni en el tipo de antipsicóticos, ni en la dosis de antipsicóticos en estos dos grupos. Lo cual no quiere decir que los medicamentos no tengan algo que ver con la creación de estos grupos, simplemente que estadísticamente no se encuentra. No es lo mismo. Y eso es todo. O sea, es evidente que nuestro estudio es mejor. Eso para empezar. Hombre, porque tenemos muchos más datos por pacientes, ¿no? Ellos tienen muchos más pacientes, pero habitualmente en este tipo de estudios en los que hay muchos pacientes de otros sitios, China, por ejemplo, los pacientes no son bien conocidos en absoluto. Tú estás fiándote de evaluaciones clínicas que han hecho gente a la que no conoces en absoluto sobre pacientes que no conoces para nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos pacientes proceden de cada sitio? ¿De China, de Estados Unidos y de...? Eso, espera, si puedo buscar el artículo. Así rápidamente. Más o menos creo que era un tercio y un tercio. Ahí lo tienes. Tu disque neurotropical. Aquí creo que no venía en... No vendrá en el texto, ¿no? Pero no lo puedes abrir este. Oh, sí. Lo puedes ver, sí. Viene el material suplementario, si no me equivoco. Ah, no, aquí está. De China, 142. O sea, la mitad de la muestra es de China, ¿no? Ah, no. No. En pacientes, 66. Ah, bueno, vale. 142 pacientes y controles. Menos de un tercio. En Múnich, 145 y 100. El sitio 1 es Pensilvania, ¿o qué es? Ah, bueno, Sí. claro, que esa es la suma. 66 pacientes. Pues si ahora no me equivoco, cabeza un quinto. Sí, y de... A ver, vete para allá a ver qué son esos datos. Por cierto, ¿estáis viendo esta imagen los que estáis en el otro lado? Sí, sí, se ve bien. Bueno, ¿qué imagen concretamente es la que estés enseñando? Espérate. Una tabla sobre... No, la tabla no. Porque estás compartiendo. Estoy compartiendo el PowerPoint, ¿verdad? Si compartes toda tu pantalla, sí que se. Pero un momento voy a compartir la pantalla. Sí, sí, aprendo a hacerlo. Es mejor compartir pantalla completa que el programa específico. Ahora sí, sí. Ahora sí, ¿verdad? Vale. No, pero estos son todos los pacientes. La otra pregunta que teníamos es la duración de la enfermedad en los pacientes de un grupo y de otro. Aquí está. Por 7 años de media en todos. O sea que la duración de la enfermedad es igual, o sea que eso no influye en principio. Y esto de, a ver, ¿cómo evalúan los síntomas positivos y los negativos? ¿Qué es lo que... Supongo con la PANS. El método es más abajo. Digo, más arriba, perdón. Clínica. Pero eso es estadística, ¿no? Sí. Sí, aquí está el... Sí. No, pero esto tiene que estar más arriba en lo... Espera. Pero lo detalla en el material suplementario. Los de Estados Unidos con las apps y las ANS. Que probablemente no utilicen. Y en Alemania la PANS, en Alemania una escala diferente. Y en China, La PANS también.
Creo que, claro, ya para empezar estamos metiendo dos escalas bastante distintas para esto, que no sé cómo se armoniza eso, pero bueno. Sí, porque sé que sí que hace una armonización, pero para los de resonancia magnética, para los clínicos, si la hacen, no lo ponen. O no que yo haya visto. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo que es bastante alentador, ¿no? Es que usando un método completamente diferente, en una muestra que más diferente no puede ser tampoco de la nuestra y más grande, pues aparezcan dos grupos bastante coherentes con los nuestros. Lo que a mí se me hace raro es que, claro, que no haya pacientes de inicio reciente, con primeros episodios en ninguno de ellos, ¿no? Que no haya cognición y que no haya ningún otro dato biológico. Porque aquí es, vale, metemos esto y ya está, y salen dos cosas. ¿Y qué sentido tienen esas cosas? Pues no lo vemos. Pero bueno, el caso es que nosotros sí hemos encontrado otro sentido a grupos muy similares a estos. O sea que puede que vayamos por buen camino. ¿Qué os parece a los de fuera? Me parece curioso, ¿no? Lo de que no haya cognición en una revista con ese impacto. Ya, pero hay muchos pacientes que vienen de varios sitios. Claro, Bueno, yo creo que el asunto es la muestra grande, claro. pero ciertamente es de menos calidad y los métodos, ¿no? Que estos métodos venden mucho ahora también. En cuanto sacas un método que tiene 3 o 4 siglas y tal, pues mola más. Pero vamos, el sentido, pero fijaos que no solo es que no haya cognición, es que tampoco hay curvatura ni grosor cortical, ni estudios de conectividad. O sea, hay relativamente pocas cosas. Pero sí controlan el efecto de envejecimiento, que eso nosotros nunca, no me suena que lo hayamos planteado. Pero lo controlan un poco de aquella manera, simplemente cogen Claro. gente de la misma edad para que no haya que controlarlo precisamente. O sea, ponen un tope en 45, como Está bien suponiendo que a partir de ahí. Sí, bueno, sí. De todas maneras, vamos, en nuestro estudio, pues sí había algunos pacientes mayores de esa edad, pero no muy mayores tampoco. O sea, No, creo que encontraríamos lo mismo. sí, no creo que sea una cosa tan. Hombre, y sobre todo que en nuestro grupo había pacientes jóvenes en los dos grupos. Primeros episodios en los dos grupos, ¿eh? Y luego que tampoco hay pacientes con otro trastorno como el bipolar, no sé. Yo creo que si conseguimos reunir una muestra bastante más grande, que ya lo estamos haciendo, y con el proyecto nuevo, pues bueno, Sí, deberíamos tener bastante éxito en las publicaciones y sobre todo en contribuir a resolver estos problemas, que para mí lo más interesante de este estudio que presenta hoy Alejandro es que, bueno, que con una muestra mucho más grande encontramos pues algo bastante coherente con lo que hemos descrito nosotros, sí. que era coherente con lo que describimos en la muestra del 16, que no coinciden ni en un paciente ni en un control con la del 20. Y ahora lo único que hay que refinar el significado de esos grupos, ¿no? De si son dos, si son tres, qué sentido tienen, etcétera, ¿no? Qué factores se asocian con que haya un grupo que tenga unas alteraciones cerebrales y otro grupo que no. Por ejemplo, en nuestro estudio, una de las cosas que aparecían bastante evidentes, cosas que se han encontrado relacionadas con la esquizofrenia, como tener un hipocampo de menor volumen, en realidad solo pasaba en un subgrupo. Entonces, bueno, eso puede ayudar a definir marcadores de uno de los grupos y no de la esquizofrenia, cosa que sería bastante útil desde el punto de vista de quizá el diagnóstico y desde luego de entender las bases cerebrales del problema. Más cosas. Pues nada, si no os parece nada más, lo tendremos que dejar, ¿no? Venga, pues estamos en ello. ¿Qué le toca la semana que viene? A mí. La actualización del proyecto de TMS. Muy bien.
Venga, la última oportunidad para decir algo. Venga, bye bye. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.